predicación de la palabra del Señor. Y está todo en orden, ¿no? Encomendémonos al Señor. Vamos, por favor, al libro de Génesis. Sabéis que estamos en Génesis. Y estamos ya en el capítulo 11. Vimos una parte del capítulo 11 la semana pasada, con el pasaje, el episodio, como queráis llamarlo, de la Torre de Babel, o la Torre del lío, o de la confusión. Y ahora vamos a estar en los versículos del capítulo 11, que van del 27 al final, y después leeremos los versículos del 12, que van hasta el 9, ¿de acuerdo? Así que es una lectura que va entre dos capítulos. Como sabéis, los capítulos en las Escrituras y los versículos, ya sé que quizás es tonto recordarlo, pero se añadieron siglos y siglos más tarde de la redacción de las Escrituras. Es como los titulillos. Veis que encima del capítulo 12 pone Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y el encabezado a partir del versículo 27, si tenéis una Reina Valera, pone los descendientes de Taré. Bien, estos son anotaciones de los traductores o de los revisores o de los editores, pero no son palabra de Dios inspirada, ¿de acuerdo? Podríamos tener Biblia sin eso y sería íntegramente la palabra de Dios, incluidos versículos y capítulos, pero bueno, creo que nos ayudan un poco a orientarnos a lo largo del texto bíblico. Sin más, vamos a Génesis capítulo 11, leeremos la palabra del Señor y luego pediremos en oración su bendición. Vamos al versículo 27 y dice así: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeceré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: Amén. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, nos presentamos ante tu bendita presencia, Señor, deseando que tú nos hables en esta mañana. Señor, tu palabra, que tantas veces hemos leído, está repleta de gracia, de instrucción, de verdad, y sabemos también, Señor, que nos exhorta, nos anima y nos transforma más a semejanza de Cristo, Señor. Y es lo que queremos, Padre. Queremos que esta mañana este pasaje, cargado de esperanza y de promesas, sea de bendición para nosotros y nos muestre tu gloria
y la gloria de tu reino y la gran comisión que tenemos por delante, Señor. Así que, Padre, guíanos con el Espíritu Santo, habla a nuestras mentes y corazones, y queremos que seas tú el verdadero maestro y el verdadero predicador en esta mañana. Que tu evangelio sea predicado una vez más, y te lo pedimos en el nombre del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Amén. Una aclaración. De nuevo estamos ante lo mismo que vimos en el pasaje anterior de la Torre de Babel. Primero se nos cuenta una historia general y luego la específica. Porque estamos hablando del llamado de Dios a Abraham, pero parece que ese llamado ocurre después de la muerte de Taré en Harán. Y no, ocurre en medio de los sucesos que hemos leído en el capítulo 11, versículos del 27 al 31. ¿De acuerdo? Por eso salen de Ur de los Caldeos, van hasta Harán, allí muere Taré, y entonces Abraham y toda la familia prosigue su camino hasta Canaán. Y eso es lo que el versículo 12 empieza a enfocarse. ¿De acuerdo? Por eso entendemos que primero Génesis nos habla de generalidades y luego se enfoca en lo específico. ¿Bien? Esto es importante para evitar algún lío o alguna confusión. Ahora sí, es muy interesante este pasaje. La verdad es que, honestamente, podríamos hacer muchos sermones en él. De todas formas, a mí me gustaría enfocarnos en algo en lo que muchas veces, o quizás, no solemos caer. ¿Y cuál es el trasfondo relacionado con el plan de la redención que hay detrás de este pasaje? Porque muchas veces nos centramos en las promesas dadas a Abraham. Y hay promesas. Nos centramos en las bendiciones. Y hay bendiciones. Pero hermanos, el significado profundo de este pasaje va muchísimo más allá. Y podríamos hacer un sermón sobre las promesas, podríamos hacer un sermón sobre las bendiciones, pero hoy vamos a hacer otro tipo de sermón. Y es rastreando la línea del reino de Dios a través de este pasaje. Y el avance de ese reino a través de este pasaje. Hermanos, los cristianos tenemos un llamado muy claro de parte de Jesús, claro y directo. Mateo 28, 19, ¿recordáis? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Había un pastor que decía, ¿qué parte de ir lo habéis entendido? Bien, tenía razón. Y es cierto, hermanos, que la Iglesia, a través de los siglos, con un mejor o peor entendimiento del Evangelio, con una visión del discipulado y de las misiones, mejor o peor, ha cumplido esta comisión, esta orden de ir, de parte del Hijo de Dios. Hoy en día hay misiones y hay misioneros. Pero también da la sensación de que la Iglesia está perdiendo el punto y el enfoque en cuanto a su necesidad de ser una Iglesia misionera. Y es verdad que estamos centrados en muchas cosas, en muchas preocupaciones, estamos centrados en la sana doctrina y hacemos bien. Estamos centrados en la vida de comunión y de mostrarnos amor los unos a los otros y hacemos bien, debemos, no estoy poniéndolo en un segundo lugar, sino aquí delante, todo esto que estoy diciendo. Pero hermanos, da la sensación que la vida cómoda, el materialismo, el consumismo y la blandenguería, por citar al Fari, la blandenguería, minan el celo misionero de las iglesias. Y las iglesias no son entes abstractos, las iglesias están compuestas de personas. Eso quiere decir que el celo misionero y evangelizador de la mayoría de nosotros parece que se ha visto comprometido. No vemos el celo misionero que tuvo en otros tiempos la Iglesia del Señor, de este mismo siglo XX, aquí se ha llamado, junto con el XIX, especialmente el siglo de las misiones, y ni el celo misionero tampoco, que por supuesto había en el siglo I, de la Iglesia cristiana. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué debemos evangelizar? ¿Por qué la misión? Bien, alguien dirá, hombre, lo acabas de decir, el Señor Jesucristo lo manda. Desde luego, eso debería de ser suficiente, ¿no? El Señor lo manda, no hay más discusión. La Iglesia tiene que ser misionera, ¿estamos de acuerdo?
Pero, ¿cuál es el propósito? Y alguien dirá, con mucha razón también, la gloria de Dios. Y también estará en lo cierto, no le vamos a quitar la razón, la gloria de Dios. Ahora, ¿mediante qué se llega a esa gloria de Dios por medio de las misiones? Bien, hermanos, pues yo creo que aquí es donde todos tenemos que arrepentirnos, porque en la mayoría de los casos nos confundimos, o quizás no vemos una respuesta, porque, reconozcámoslo, tenemos una pobre o nula comprensión del reino de los cielos. ¿Tenemos claro el concepto de reino de los cielos? El reino de Dios. Nos pueden venir ahora mismo muchas cosas a la cabeza. Si estáis haciendo un esfuerzo, si queréis os dejo 3 segundos. Reino de los cielos. ¿Recordáis las primeras palabras de Jesús en su predicación, en el Evangelio de Marcos, que está predicando nuestro hermano Daniel? Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabras rotundas. El reino de los cielos. Sí, hermanos, Dios tiene un llamado para su pueblo y ese llamado está enfocado y centrado en el reino de los cielos. Ese llamado y vocación tuvo lugar primero con Adán, siguió con Noé y ahora continúa con Abraham. Y si en algún momento le llamo a Abraham, ya sabéis que nos pasa a menudo. En este pasaje todavía es Abraham, el Señor no le ha cambiado el nombre, ¿de acuerdo? Ya llegaremos a eso si Dios quiere. Y el propósito de este sermón en esta mañana, hermanos, es mostraros cómo este pasaje que vamos a considerar hoy no nos habla tanto de las bendiciones resultantes o de las promesas hechas a Abraham y cómo las recibimos nosotros, sino de que el Señor le da a su pueblo la tierra, el planeta Tierra, para que la reclame para el reino de Dios. Ese es el propósito de este pasaje, en un sentido primario. Así que mientras lo estamos desarrollando, pregúntate lo siguiente, ¿vale? Pon la cabeza en modo pregunta. Yo voy haciendo preguntas, si quieres cierra los ojos. Vamos a hacer una batería de preguntas y piensa, ¿bien? ¿Qué es lo que mina mi celo evangelizador? ¿Qué es lo que disminuye mi celo evangelizador? ¿Qué trampas, qué ídolos, qué pecados están impidiendo que participen más activamente en la obra misionera de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Si entiendo que soy un ciudadano del reino de los cielos, entendemos eso, ¿no? Creo que todos más o menos tenemos una noción de ello. Entiendo que también soy un embajador del reino en sustitución de Cristo aquí en este mundo. ¿Qué estoy haciendo como iglesia como iglesia? Ya hablo como grupo, como la IBE. ¿Qué estamos haciendo o qué estoy haciendo para la propagación de las buenas nuevas y que la iglesia reclame más territorios para allí poner la bandera del reino de Dios? Quizás son preguntas que no nos hacemos muy habitualmente, pero hermanos, no son preguntas triviales. Estamos hablando del reino de Dios. Así que vamos a ver en la historia de Abraham cómo podemos hallar respuestas, y me gustaría que cada uno se analizara. Muchas veces se presenta este pasaje como Abraham hizo así, por lo tanto yo tengo que hacer así. Y hermanos, sí. El Señor manda, y como vamos a ver, Abraham obedece. No hay más. Pero este no es el punto. Esto no es el punto de este pasaje. Aunque es real, que hay una obediencia, porque hay un mandato de ir. Y en este caso, como hemos visto, sal de tu tierra y de tu parentela. Y hay una obediencia, sin cuestionamientos. Así que vamos a ver en cualquier caso todos estos aspectos y en qué lugar quedamos nosotros personalmente, pero también como iglesia. Especialmente estoy hablando a los miembros de la IBE, pero esto afecta a cualquiera de los hermanos que estamos aquí. Si somos cristianos, tenemos
un llamado y una comisión de parte de Dios. Y como leemos en el versículo, bueno, en Génesis 11, en el versículo 28, bueno, antes que nada, los niños, quiero que dibujéis a Abraham viajando desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán. Y cuando esté en la tierra de Canaán, o la tierra prometida, Abraham tiene que hacer algo. A ver si estáis pendientes y me decís qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Ya. Vemos en Génesis 11:28 que Abraham nació en Ur de los Caldeos, una urbe que según los arqueólogos era un portento de su tiempo, avanzadísima. Tenía alcantarillado público, tenía agua corrientes en muchas de las casas, incluso iluminación pública, según cuentan algunas tablillas. Era un centro cultural, económico, comercial. ¿Bien? Donde estaba Abraham, esta ciudad de Ur, realmente era en lo que llamamos Mesopotamia. Y más específicamente en lo que llamamos, o más tarde llamará la Biblia, Babilonia. Ahí estaba Abraham, en el actual Irak. Y Babilonia, obviamente, lo asociamos con Babel, donde la gente se rebeló al mandato de Dios de llenar la tierra, y en su lugar la gente trató de hacerse un nombre a sí mismo y desobedecer a Dios construyendo una gran ciudad, una torre con su cúspide en los cielos. ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo anterior, en el sermón anterior, no querían que se extendiera el reino de Dios por toda la tierra. Querían agruparse. Y Dios terminó con esa rebelión, recordáis, confundiendo el lenguaje, y aquello que temían que ocurriera, ser esparcidos, es lo que ocurrió. Porque nada ni nadie puede frustrar los planes de un Dios soberano. Sin embargo, a pesar de todo esto, la gente todavía no servía al Dios verdadero. El mismo Abraham y su familia adoraban a dioses paganos. El mismo Josué se lo dice a las tribus de Israel mientras se reunían en Siquem, en el libro de Josué. Él les dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es el Éufrates. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Con el juicio de Dios ante la rebelión de Babel, que vimos la semana pasada, la pregunta es si Dios está renunciando a su plan de establecer el reino aquí en la tierra. Y la respuesta es no, no. Después de informar sobre Babel, el Génesis cuenta la historia familiar de Sem. Si os fijáis, lo que hemos estado leyendo después del relato de la Torre de Babel, a partir del versículo 10, son los descendientes de Sem, y luego se centra específicamente en los descendientes de Taré, el cual es descendiente de Sem. Bien. Este Sem es el hijo de Noé, al cual él bendijo. ¿Recordáis que hubo una maldición sobre Canaán y sobre Cam, y una bendición sobre Sem? Así que Sem representa en este caso a la simiente de la mujer que vimos en Génesis 3:15. Y además son 10 generaciones, desde Sem hasta llegar a Adán. A Abraham. De hecho, Abraham es otro Noé, porque también Noé es la 10ª generación desde Adán. Hay 10 generaciones de Adán a Noé y hay 10 generaciones de Sem hasta Abraham. Y con él, con Abraham, igual que hizo primero con Adán, hizo después con Noé, Dios se propone hacer un nuevo principio. Y este nuevo principio, sin embargo, exige una prueba importantísima de obediencia de parte de Abraham. Génesis 12:1, ¿lo tenemos delante? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. La palabra del Señor, Dios, que llamó el universo a la existencia 10 veces también, dijo el Señor, y dijo Dios. Vemos que aparece y dijo Dios. 10 veces se repite esto
en la creación del mundo, ahora esta misma palabra llama a Abraham a restablecer el reino de Dios en el mundo. Pero Abraham tiene que hacer una completa ruptura con su pasado. ¿Tú estás dispuesto a romper con tu pasado? ¿Has roto con tu pasado? Dios lo llama a ir y dejar todo lo que le es querido. Todo. Claro, en nuestra sociedad, en la que tenemos medios de transporte, tenemos coches, tenemos aviones, tenemos trenes, tenemos barcos, tenemos lo que tú quieras, no nos podemos ni imaginar el conflicto que el mandato de Dios a Abraham suponía. Vete de tu tierra. Complicado. Y de tu parentela, o sea, tus parientes. Caramba. Casi imposible. Y de la casa de tu padre. ¿Cómo podía el Señor pedirle a Abraham que dejara su familia? Era su propia identidad. Él es Abraham, o Abraham, hijo de Taré. La casa de su padre es su casa. Los bienes de su padre son sus bienes. Los dioses de su padre son sus dioses. Que dejara el hogar y rompiera con lazos ancestrales allí en Ur de los Caldeos, era pedirle mucho a Abraham. A cualquier hombre de aquella época era pedirle mucho. Era pedirle casi lo imposible. Pero el Señor le ordena: vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tus parientes, de tu familia, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¡Hala! A la tierra que yo te mostraré. Pues, ¿qué queréis que os diga? Así de entrada, no parece haber mucha seguridad en este llamado, ¿no? ¿Qué tierra es esa? Yo qué sé dónde me lleva el Señor. Yo no he estado nunca allí, no tengo referencias. No se trata de un emigrante que viaja a la riqueza, hacia la prosperidad de Europa o de los Estados Unidos. No, no. Se le pide a Abraham que confíe ciegamente en que el Señor lo llevará a una buena tierra. Y el Señor alienta a Abraham dándole 7 grandes promesas. Eso sí, versículos 2 y 3. La primera: si me seguís, y haré de ti una nación grande. Versículo 2, segunda promesa, perdón, y te bendeciré. Promesa 3, engrandeceré tu nombre. 4, y serás bendición. 5, bendeciré a los que te bendijeren. 6, y a los que te maldijeren maldeciré. Y 7, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7 promesas verdaderamente alentadoras. Pero había que creerlas. 7 promesas. Como sabéis, el 7 en la Biblia, lo hemos repetido muchas veces, así como el 10 es más lo completo, lo total, el 7 es el número de la perfección, de la plenitud. Así que no puede haber, todas estas promesas engloban una promesa perfecta a Abraham. Y 5 veces, si os dais cuenta, está utilizando la palabra bendecir en estos versículos que hemos leído. Y esta quíntuple bendición da continuidad al quíntuple uso que hace la Biblia, en Génesis, de la palabra bendición en los versículos del 1 al 11. Hay una bendición al principio para los animales, hay una bendición al principio para el hombre, hay una bendición para el 7º día, hay una bendición para Noé y su familia, y hay una bendición para Sem. Pero además, esta quíntuple, llamarla así, palabra rara, 5, bendición, también es un contrapeso de parte de la gracia de Dios a las 5 maldiciones que también vemos en los primeros capítulos del libro de Génesis. Hay una maldición a la serpiente, hay una maldición a la tierra, hay una maldición a Caín, hay una promesa de no volver a maldecir la tierra y hay una maldición a Canaán. En última instancia, esta última bendición anulará la maldición de Dios sobre la tierra.
De hecho, la promesa de tierra, una nación, la presencia de Dios, la bendición de todas las naciones, va a restaurar todo aquello que el hombre ha perdido desde la caída hasta este momento del llamado de Abraham. Las promesas de Dios a Abraham no se quedan ahí, además. Se expanden desde las promesas de él específicamente. Serás nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, hasta sus descendientes más inmediatos, Isaac y Jacob, después a Israel, después a la tribu de Judá, después por medio de David, hasta el clímax final. El benditas todas las familias de la tierra será posible solamente cuando llegara a la tierra el gran hijo de Abraham, el Señor Jesucristo, el cual después enviará a sus seguidores a todos nosotros a hacer discípulos de todas las naciones. Y así podemos rastrear esa promesa desde el principio, desde el llamado a Abraham, hasta ahora mismo. Ahora, aquí, en este lugar. Y sí, son maravillosas promesas, pero la pregunta que igual se haría a Abraham es, ¿pero esto se puede hacer realidad? ¿Es esto posible? Bueno, tomemos la primera promesa. Haré de ti una nación grande. Sin embargo, el capítulo 11, versículo 30, si lo tenéis abierto, dice que Sarai era estéril y no tenía hijo. Además, también vemos en el capítulo 12, versículo 4, que Abraham tenía 75 años. Ahí es nada. ¿Cómo podía suceder esto? ¿Cómo vas a hacer de mí una nación grande? Son muchas preguntas, y aceptarlas requería una buena cantidad de fe. Yo no sé cómo te lo tomarías tú. No lo sé. Yo sé cómo probablemente me las tomaría yo. Con cierta incredulidad e inseguridad. Sin embargo, aquí no vemos a Abraham cuestionando a Dios. ¿Habéis visto? Como luego lo veremos más tarde, cuestionando su juicio sobre Sodoma y Gomorra. No hay cuestionamientos. Ni siquiera le oímos hablar de esta peligrosa empresa con Sarai, su mujer. Oye, Sarai, mira, es que no sé qué hacer, ¿tú qué harías? No lo veo claro. Igual no le preguntó porque ya sabía lo que le iba a decir Sarai. Y no vemos a Abraham dando vueltas en la cama, como por ejemplo José, cuando le aparece el ángel y le anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo y dudando de esa voz que ha oído, que le dice que deje su tierra. No, tampoco. ¿Qué hago, Señor? ¿Lo hago? ¿Esto es de verdad? ¿Puede ser? Aquí no hay tiempo de espera en el relato. ¿Os habéis dado cuenta? Vemos enseguida el resultado, al llamado de Dios, versículo 4 del capítulo 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ya está. Dios dijo, ve, y Abraham fue. Ya está. Simple obediencia. Al igual que Noé, antes que Abraham, simple obediencia al mandato de Dios. Ve, voy. Construye un arca. Vamos. No hay más. No hay nada en medio. Y el versículo 5 de este capítulo 12 se nos informa de las personas que se fueron con Abraham. ¿Habéis visto? Sarai, su mujer, Lot, hijo de su hermano, o sea, el sobrino, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El narrador es curioso porque se apresura en coger un viaje que son 640 kilómetros, ¿vale? 640 kilómetros es la distancia, un poco más de la distancia que hay de aquí hasta Madrid. Claro, en coche o en ave o en avión nos parece muy cómodo, pero en aquella época era otra cosa. Y sobre todo con todo lo que llevaban, porque era una pequeña ciudad ambulante de siervos, ganados, bienes, enseres. 640 kilómetros. Y yo no sé, es difícil imaginarnos cuánto tiempo habría durado este viaje, con todo lo que os he dicho, y lo peligroso que podía llegar a ser.
Pero si os dais cuenta, Moisés, que es quien escribe el Génesis, no gasta mucho tiempo en contarnos el viaje. En una sola frase, Moisés cubre 640 kilómetros. Ahora, esto es muy interesante. Luego se toma 4 versículos para describir 120 kilómetros. En una frase describe 640 del viaje desde Harán hasta Canaán, y en 4 versículos se dedica el narrador de Génesis a contarnos el viaje de 120 kilómetros que Abraham hace desde el norte de Canaán hasta el sur. Y no solo dedica 4 versículos dándonos los lugares geográficos en los que acampa, sino que además nos dice lo que hace. Para Moisés, para el narrador de Génesis, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, lo importante no es tanto el viaje, sino lo que Abraham va a hacer una vez llegue a Canaán. Eso es lo importante. Abraham recorre la tierra de norte a sur y es una buena tierra. ¿Recordáis Deuteronomio 8? Cuando Dios le dice a Israel: porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Así que era una buena tierra. Dios no le estaba prometiendo a Abraham un erial, un desierto, que tuviese que labrar y tratar de sacar con todo su esfuerzo lo que hubiera allí. No, no, era una buena tierra, como otro paraíso, como el huerto de Jehová. Veremos en Génesis 13:10. Sin embargo, bueno, yo me imagino a Abraham llegando allí después del viaje diciendo: oh, maravilla, Señor, pero esto es un vergel, gracias. Pues su alegría dura poco. Ahora veréis por qué. Versículo 6 del capítulo 12 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Todos sabemos lo que es un encino, ¿no? O una encina, un árbol. Puede llegar a ser enorme, ¿eh? Bien. El encino de Moré era un santuario donde los cananeos adoraban a sus dioses paganos. De hecho, ahora Moisés escribe una frase inquietante después de decir que llega al encino de Moré: y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¡Cuidado! Los cananeos, ¿quiénes eran? Los descendientes de Canaán al que Noé había maldecido. La tierra que el Señor le había prometido a Abraham, la tierra a la que le había llevado y le había dicho que era suya, tenía ocupas. Vaya, había ocupas. Y además no cualquier ocupa. Un pueblo maldito, inmoral, violento, idolátrico. Es decir, la simiente de la serpiente. Abraham, simiente prometida de la mujer, se mete en la boca del lobo, en un lugar controlado y dominado por la simiente de la serpiente. Y los hijos de este mundo, los hijos del maligno. Sin embargo, también el pasaje resuelve este problema rápidamente, porque aquí, en medio de la tierra de los cananeos, el Señor inmediatamente en el versículo 7, al momento, si os fijáis, tiene relación, llega al encino de Moré, el cananeo estaba entonces en la tierra, versículo 6, y entonces, versículo 7, aparece Dios y le dice: tranquilo, porque a tu descendencia, a tu simiente, daré esta tierra. Por si en algún momento has pensado: Señor, ¿dónde me has traído? A tu simiente daré esta tierra. Dios va a dar este territorio lleno de ocupas a la simiente de Abraham. Este terreno, este territorio, esta tierra va a ser su herencia. Y la respuesta de Abraham a esta promesa inmediatamente es: no sé, es que esto está lleno de cananeos, están por todas partes.
no es esa. A esta respuesta llena de gracia de parte de Dios, fijaos cómo responde Abraham. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 7. Allí, en el centro de la tierra de Canaán, a la vista de los lugares sagrados, cananeos, Abraham edifica el primer altar a Jehová. ¿Os imagináis? Yo me lo imagino. Me imagino las caras de los cananeos. Pero eso es lo que hace Abraham. Edificar un altar en medio de un lugar de culto cananeo. Ahí es nada. Luego, si os fijáis, Abraham viaja más al sur y llega a Betel. Y de nuevo, si vamos al versículo 8 del capítulo 12, ¿qué dice que hace allí? Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová otra vez. Y Abraham entonces viaja caminando y yendo hacia el Negev, todavía más hacia el sur. Todo el camino hasta la frontera de Canaán. Y en el siguiente capítulo, si me acompañáis, capítulo 13, versículo 18, fijaos qué dice. Dice que Abraham, pues, removiendo su tienda, o sea, levantando el campamento, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y sí, efectivamente, aquel lugar era otro santuario cananeo, el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Pues allí edificó otro altar a Jehová. Sitio donde había un santuario pagano, llegaba Abraham, ¿y qué hacía? Altar a Jehová. Como le gustaba provocar, ¿no? Tenía problemas. Hermanos, ¿por qué creéis que Génesis, por qué este relato está enfatizando tanto el hecho de que Abraham viaja por la tierra prometida, construye altares al Señor justo al lado de santuarios cananeos? No sé, nosotros tenemos la costumbre de... no nos gusta molestar, ¿verdad? Es como... sé que hay una iglesia, no sé, igual católica, igual me planteo si poner una iglesia evangélica al lado. Vámonos al otro lado de la ciudad, ¿no? Hasta igual tiene sentido, ¿no? No queremos tampoco que se nos confunda. Pero no podemos trasladar en nuestra forma de pensar ahora lo que está ocurriendo aquí en Génesis. Lo que está ocurriendo aquí en Génesis es algo totalmente diferente. Claramente Abraham está reclamando esta tierra que Dios le ha prometido para el Señor. Esta tierra es del Señor. Así como Noé antes de él, al salir del arca, lo primero que hace es dedicar esa tierra limpia, levantando un altar a Jehová Dios, así Abraham ahora dedica la tierra prometida de norte a sur, plantando una serie de altares dedicados a Dios. En esta tierra, se dice Abraham, se adorará y se obedecerá al Señor. Juan Calvino comenta en cuanto a este pasaje: Abraham se esforzó tanto como pudo en dedicar a Dios cada parte de la tierra a la que tenía acceso y la perfumó con el olor de su fe. En esta tierra, no los dioses cananeos, sino Jehová es y será el rey. Esta es la tierra del Señor. Podríamos comparar las acciones de Abraham con la de los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial. Si alguien ha viajado a Washington y ha estado en el cementerio de Arlington, allí hay un monumento muy famoso que escenifica la batalla de Iwo Jima, en la Segunda Guerra Mundial, y es un monumento impresionante, muy grande. Cuando lo ves de cerca te das cuenta de lo grande que es. Y se ve unos soldados norteamericanos alzando una bandera, no sé si la habéis visto, en lo alto de una loma, como diciendo: este territorio es nuestro. Esto es lo que tenemos en España cuando decimos poner una pica en Flandes, ¿no? Cuando llegaban allí los tercios, los ejércitos de los tercios de Flandes, una pica es una lanza, ¿no? Muy alta y muy larga. Era un territorio duro, áspero, en constante conflicto, guerras de religión, recordáis, entre católicos, protestantes, bueno, una historia tremenda. Allí los españoles lo pasaron muy mal,
los holandeses también, y los flamencos más, pero bueno, la cuestión es que llegabas allí y plantabas la pica. Era una forma de decir, aquí ha llegado España. En la Segunda Guerra Mundial, esa imagen de Iwo Jima, de esos norteamericanos levantando esa bandera, están haciendo exactamente lo mismo. Esto es territorio norteamericano. Bueno, Abraham está haciendo exactamente lo mismo. Esta tierra es del Señor. Y él fue levantando esos altares de norte a sur y de este a oeste. Porque además, Abraham fue muy estratégico. Los santuarios cananeos, los santuarios paganos no estaban en cualquier lugar. Estaban en buenos lugares, en los que hubiese comida, provisión, agua, bien comunicados. Pues lo mismo hizo Abraham. Esta tierra es del Señor. Yo planto aquí la bandera y el estandarte de Jehová. Para Abraham estaba claro, en esa tierra se adoraría a Dios. Abraham está reclamando la tierra prometida para el reino de Dios. Ahora, yo os pregunto, porque sabemos que los primeros lectores de Génesis fueron los israelitas, ¿verdad? En el desierto especialmente. ¿Os imagináis ahora a Israel escuchando este relato? Imagínate a Israel en las llanuras de Moab, a punto de entrar en la tierra prometida, capitaneados y conducidos por Josué, y escuchan esta narración de que el Señor prometió dar esa misma tierra a Israel, esa tierra que estaba poblada por cananeos, y que Abraham respondió a la promesa de Dios construyendo altares al Señor, reclamando así esa tierra para el reino de Dios. Esto inflamaría el celo, la convicción y el valor de los israelitas a tomar ese territorio, a conquistarlo. ¿Para qué? Para instaurar allí el reino de Dios. Porque sabemos que Israel durante muchísimo tiempo fue un sistema teocrático. Estaba dirigido por Dios. Más tarde todo esto se empezó a desvirtuar con la llegada de reyes, y como decía Rudyard Kipling, esta es otra historia. ¿Bien? Pero hermanos, la simiente de Abraham, Israel, los descendientes, estaban llamados a reclamar la tierra prometida para el reino de Dios. Y no solo la tierra prometida. ¿Recuerdas el clímax de las promesas de Dios a Abraham? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que el plan de redención del Señor va mucho más allá de la tierra de Canaán. El Señor quiere bendecir a todas las familias de la tierra. El diseño del Señor es extender su reino por medio de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Canaán fue solo el primer paso. Como si nos remontamos otra vez a los ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía fue solamente el famoso día D, por H, fue solamente el principio o el primer paso del día V, el día de la victoria. Pero todos sabían que en el momento en el que los aliados desembarcaron en Normandía, la guerra estaba terminada. Aún tardaron unos meses más, pero la guerra estaba terminada. La tierra ya era posesión de los aliados, y en este caso, la tierra ya era posesión de Dios. La tierra es posesión de Dios. Así, el asentamiento de Israel en Canaán, siglos después del relato que leemos hoy, no fue más que el primer paso para liberar al mundo entero del reino de las tinieblas y de Satanás. El pueblo de Dios reclama el mundo para el reino de los cielos. Y los israelitas eran muy conscientes del diseño universal de Dios. De hecho, dice el Salmo 72, dominará el rey de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, y toda la tierra se llena de su gloria.
Amén. Y ya concluyendo, hermanos, este Salmo 72, si vais a su encabezamiento en la Biblia, veréis que está dedicado a Salomón, cuyo reinado fue un anticipo del reino de Dios que vendría a través de Jesucristo. Porque al reclamar Canaán para el reino de Dios, Abraham está prefigurando a su simiente mayor, Jesús. Jesús, uno más grande que Abraham, vino a reclamar el mundo entero para el reino de Dios. ¿Recordáis? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Jesús murió para quitar los pecados del mundo. Y resucitó para extender el reino de Dios de mar a mar. Y después de su resurrección, Jesús ordenó a sus discípulos, antes de ascender a los cielos, que reclamaran todas las naciones para el reino, al decir, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Y ese llamado llega hasta hoy. Ese llamado llega hasta esta iglesia, hasta esta congregación, hasta ti, hacia mí, hacia cada uno de todos. Como Dios llamó a Abraham y más tarde a Israel a reclamar la tierra para su reino, así Cristo está llamando a su iglesia a reclamar todas las naciones para el reino de Dios. Y no sé, yo siempre que predico desde aquí arriba o estoy aquí arriba y os veo a todos, digo, caramba, aquí tenemos una muy buena representación de eso. Pero eso lo vivimos aquí. Pero estamos llamados a ir más allá, a reclamar las naciones para Dios, para el reino de Dios. Imagínate, eres socio con Jesucristo en reclamar toda la tierra para su reino. Yo no sé si esto... Eres socio de Jesucristo para reclamar la tierra para su reino. Es una grandiosa y gloriosa misión. La pregunta es ¿por qué las iglesias no lo vemos así? ¿Por qué estamos tan centrados en nuestro ombligo? Todas, en general. Las hay que no. Pero una gran mayoría sí. Hermanos, en España somos un 1% del monto de la población. Hay 47 millones de personas. Y no somos ni 1 millón de evangélicos. Y dentro de esos evangélicos, iglesias sanas, centradas en el evangelio, todavía menos. Y las iglesias reformadas, benditas sean, como esta, estamos muy preocupados en la doctrina, y bendita sea la doctrina. Pero ¿y la misión? ¿Nos vamos a convertir en escuelas, en eruditos? No estaría mal tener una escuela bíblica. Por cierto, en octubre empezamos con la escuela bíblica. Yo quiero a todos. Pero ¿y la misión? Nos planteamos que en la mayoría de lugares de España no hay un fiel punto de testimonio del Evangelio. Cero. Es para pensar. Porque si ya nos vamos fuera de nuestras fronteras, pues no acabaríamos. Hay todo un mundo que reclamar para el reino de Dios, por el cual orar, y hay una obra a la cual apoyar, que es la de llegar más allá, enviando misioneros, plantando iglesias, apoyando iglesias que están lejos, enviando dinero y recursos a esos hermanos y esas iglesias. Hermanos, la IBE no existiría sin eso. Yo soy un misionero. Aquí está Javier barriendo para lo suyo. Soy un misionero raro, porque tampoco soy un misionero, pero opero como tal. O igual sí que existiría, pero yo no sería el pastor. Hermanos, la visión es fundamental. Lo fue en el primer siglo y nunca ha dejado de serlo. No es algo del pasado.
Es algo del pasado, del presente y hasta que el Señor venga del futuro. Esa es la misión. ¿Qué dice? ¿Qué hemos cantado? Tenemos la misión, es nuestra la misión, es nuestra, ¿eh? Llevar la redención. Su nombre trae la salvación. Jesús es el Señor. Pero sí, vale, vamos a echar un poco de freno a esto. Es difícil, no es fácil. Muy bien, gracias por la arenga, capitán. Pero ¿cómo? ¿Es difícil? Claro que es difícil, por supuesto que es difícil. Como fue difícil para Abraham dejar su tierra, su parentela, especialmente la casa de su padre, sus parientes inmediatos, así también Jesús declara que la nuestra es una misión difícil. ¿Recordáis? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Podemos perder nuestros familiares, nuestras amistades, nuestras comodidades, podemos perder la vida, pero al perderla, la encontraremos. ¿Tú estás dispuesto? Jesús comienza el Sermón del Monte con una novena bendición para su pueblo. Así como Dios envió a Abraham en su misión con un conjunto completo de bendiciones, Jesús proclama al inicio del Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, como muchos hermanos nuestros en el mundo, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, los pobres de espíritu encontrarán vida en el reino de los cielos. Los mansos encontrarán vida en la nueva tierra. Los perseguidos encontrarán vida en el reino de Dios. ¿Te has dado cuenta de lo que Jesús dice a los mansos? Recibirán la tierra por heredad. Espero que esté ante una congregación de mansos. ¿Sois la congregación de los mansos, sí o no? No mensos, ¿eh? ¿Sois mansos? Yo espero que sí, si sois hijos de Dios. Hermanos, los mansos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, la nueva tierra que aguardamos en el tiempo de la venida del Señor será la herencia del pueblo de Dios. Como Canaán fue la herencia de Abraham y luego de Israel, así la nueva tierra que aguardamos será la herencia del pueblo de Dios. Hermanos, hay una corriente teológica que enseña que la Iglesia es un paréntesis. Que ahora estamos en esa era de la Iglesia y que cuando el Señor venga recogerá su Iglesia, se la llevará a los cielos y ahí nos quedaremos. La tierra es para Israel. Sí. Con capital en Jerusalén, se reedificará el templo, volverá el sistema de sacrificios, allí estará Cristo como Rey, y todas las naciones, todos los que habiten en la tierra irán allí al reino. Hermanos, esto no es lo que vemos en las Escrituras. Y sabéis que es que no es una cuestión de darnos biblazos aquí con diferentes posturas en cuanto al fin de los tiempos. Es que la palabra de Dios es mucho más clara, directa y rotunda y sencilla que eso. La nueva tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra será el regalo de Dios a su pueblo. Fijaos, el apóstol Juan en Apocalipsis dice que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y se escucha una voz desde el trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, con la humanidad literalmente, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Y entonces Juan ve el paraíso en la tierra y escribe: entonces el ángel me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. A cada lado del río está el árbol de la vida, ya no se encontrará allí nada maldito. Pero el trono de Dios y del Cordero estará con él, y sus siervos le adorarán y verán su rostro. Aguardamos nuevos cielos y nueva tierra según su promesa en los que morará la justicia. Algún día la tierra será completamente el reino de Dios. Y junto con la tierra todo el universo. Tú y yo estamos llamados a participar en eso. No solo como beneficiarios, sino colaborando con Cristo en la consumación de aquel día. Él nos ha dado ese trabajo a nosotros. Un día esta tierra volverá a ser como el paraíso. No permitáis que las sectas os roben esta idea. Esto no es una locura ni una majadería de las sectas. La tierra entera volverá a ser un paraíso, volverá a ser el huerto de Dios, un lugar maravilloso, de paz, de perfección, de seguridad, de comida y bebida, de trabajo significativo, cuidando de la creación de Dios y sobre todo y por encima de todo, una estrecha y perfecta comunión con Dios que vendrá a morar, pondrá su tienda con los hombres, con todos nosotros. La tierra restaurada será el regalo de Dios a su pueblo. Estaremos allí. Sin embargo, el carácter del regalo de esta nueva tierra no disminuye nuestro llamado hoy a reclamar el mundo para el reino de Dios. El mandato de Jesús aún se mantiene. Id. Y acordándome de este pastor, ¿qué parte de id no entendéis? Id y haced discípulos a todas las naciones. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos da a nosotros, la Iglesia, toda la tierra para reclamarla para el reino de Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, cuán gran comisión tú nos das. Es abrumadora. No nos sentimos capaces en nuestra pequeñez de asumirla, ni personalmente ni como iglesia. Pero tú has dicho que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y antes dices que toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tú nos acompañas en esa obra. Señor, sabemos que extender el Evangelio, extender el reino en la tierra no es algo nuestro. Es algo que tú haces, pero tú quieres usarnos a nosotros, Señor. Nos llamas y nos pides que lo hagamos, Señor. Que como iglesia, individualmente, este pasaje nos haga ver que tenemos esa responsabilidad. En medio de un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad, un mundo de pecado, de incredulidad, de dolor, de sufrimiento, tú nos has llamado a ser luminares. Nos has llamado a ser como faros de luz, sal y luz en un mundo oscuro, para que el reino de Dios avance y avance por medio del Evangelio y la recolección y el llamamiento de tus escogidos, Señor, hasta tu venida. Te damos gracias, Señor, por estas verdades que nos manifiestas y que nos des como iglesia individualmente el celo, el valor, la determinación y el amor y la obediencia que debemos a ti y la misericordia y la gracia que debemos también a nuestro prójimo en llevar el Evangelio a toda criatura. Aquí en Sabadell, en Cataluña, en España y hasta lo más distante de la tierra, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre del Rey de Reyes, Jesucristo. Amén.